Muy bien, bienvenidos al escenario del poder, bienvenidos a Vía X, ahí ya lo están viendo. El mundo académico también ha sido protagonista en estas semanas donde se construye un nuevo país, un nuevo Chile a partir de este despertar social. Y para hablar del mundo académico está el vicepresidente del CRUCH, está el rector de la Universidad de Valparaíso, Donaldo Vaya, quien pide un aplauso grande. Los saludo, rector, también me pongo de pie para recibirlo desde acá, desde Valparaíso hasta acá. ¿Cómo se ha analizado desde la academia? Ustedes se juntaron con el presidente de la República la semana pasada, rector Valle. ¿Qué le ha parecido todo lo que se ha vivido esta semana acá en el país? Bueno, a mi juicio era de esperar que en algún momento el país tuviera una convulsión social como la que ha tenido. A mí más bien me extrañaría el juicio de que esto ha sorprendido a los chilenos. Sí. Y claro, tal vez nadie puede justificar las características o todas las características que ha tenido este estallido social, pero es obvio que un país cuyas instituciones finalmente se cierran a la sociedad, que entienden que la sociedad no requiere estar representada como corresponde, está siempre o estará siempre expuesto a procesos de irrupción social como los que hemos visto en este último mes. Cuando decimos CRUCH, ¿no? Estamos hablando de un comité, un organismo muy variado en sus pensamientos, ¿no? El Consejo de Rectores de la Universidad de Chile, muchos piensan distinto dentro, ¿no?, de sus respectivas casas de estudio. Incluso está el rector de la Universidad Católica, ¿no?, entre otros personajes que también se han mostrado muy en contra de cómo actuó el gobierno puntualmente con el uso de la represión, de la fuerza. Es cierto que las universidades reunidas en el Consejo de Rectores, a esta altura ya 29 instituciones, representan proyectos institucionales que responden a tradiciones intelectuales y culturales diversas, y esa es la riqueza del Consejo de Rectores, que le da, a mi juicio, también su valor en el sistema cultural del país. Y claro, es evidente que ninguna universidad puede tolerar que la protesta social se quiera contener sobre la base de la represión, o que el orden público deba restablecerse recurriendo en primer lugar, creo yo, como se hizo, y por unos días tal vez solamente, ¿no?, a medidas que tienen un carácter policial o represivo, porque eso desde luego denota entender poco cómo finalmente se explican los hechos sociales, y era evidente que estábamos ante un hecho disruptivo, pero que debíamos detenernos en cuáles puedan ser las causas de esos hechos, y sobre la base de verificar o de explicar cuáles son esas causas, luego buscar las respuestas. A mí me parece que aquí lo primero que se hizo fue simplemente tratar de contener por la vía de la represión, y está claro que no resultó. Usted rector, es abogado, además, hombre de derecho, ¿no?, y presentó un recurso de protección por el actuar de Carabineros en su universidad. Específicamente en el caso de Valparaíso y de la Universidad de Valparaíso, porque a través de la Escuela de Derecho se mantuvo permanentemente hasta el día de hoy abierta una clínica jurídica, es decir, el consultorio jurídico de la universidad, reforzado con académicos y con estudiantes, muchos de ellos que voluntariamente se sumaron al trabajo para amparar, defender y desde luego tener información acerca de la represión que se llevaba a cabo respecto de los manifestantes, independientemente de que fueran o no personas o estudiantes de la Universidad de Valparaíso. Este es un servicio que como Universidad del Estado, desde luego, pusimos al servicio de quienes estaban en la necesidad, ¿no es cierto?, de requerir a un abogado, a un estudiante que dispusiera la información, que pudiera ir a las comisarías. Y bueno, a esta altura ya hay unas 75 querellas presentadas por la clínica jurídica. ¿Y contra quiénes son esas querellas? ¿Contra el Estado en sí? Contra el Estado, contra la policía, porque en todos los casos se producen sobre la base de lesiones, de agresiones
que en definitiva han terminado en lesiones, en vulneraciones graves de los derechos humanos. ¿Y qué le parece esta polémica que hay entre el rector de la Universidad de Chile y Carabineros, que la Universidad de Chile hace un estudio de estos balines extraídos de mucha gente que perdió un ojo por ello y descubre que hay un gran porcentaje de plomo en ello, y Carabineros, por otro lado, dice que va a mandar estos balines a otra universidad porque dice que son de goma, ¿no? Incluso extranjera, dice, desconociendo el estudio de la Universidad de Chile? Bueno, yo creo que es evidente, ¿no?, que la opinión de Carabineros es una opinión más interesada, a mi juicio, que la opinión que tienen unos académicos, unos profesores que están actuando en esa calidad. En cambio, claro, Carabinero está justificando un actuar de sus propios funcionarios. Y yo creo también que en estos casos es bien importante mirar qué ha pasado, cuáles han sido las consecuencias, ¿no? Y cuando uno observa, por ejemplo, las heridas que producen estos balines, estos perdigones, las lesiones oculares que han hecho, bueno, está claro que o se han aplicado al margen de los protocolos, o están hechos de un material que es capaz de provocar estas lesiones tan graves. Y hay, bueno, ya un número muy importante de personas que médicamente se ha dicho, digamos, que tienen daños irreparables. Ahora, rector, en su vista. a la luz de lo que ha producido esta represión en muchos jóvenes, incluso en el Gustavo Gatica perdió su vista, ¿no? De lo que esté compuesto el balín ya es una... A su vez, ¿no? Es una discusión bizantina a su vez, altura, claro, ¿no? Claro. Sea de lo que sea el balín, ahí están las consecuencias, ¿no? ¿Se ha puesto fuera la ley Carabineros, cree usted, en esta semana? Yo creo que Carabineros ha mostrado, a mi juicio, más bien falta de profesionalismo. El personal a cargo de finalmente contener la protesta, la movilización, el desorden público, ha tenido más bien conductas agresivas respecto de quienes se manifiestan, y desde luego en el uso de estos elementos represivos antidisturbios ha habido una fuerza desproporcionada, y eso obviamente es contrario al orden jurídico, porque la sociedad le confía al Estado el monopolio de la coacción, precisamente porque son quienes lo van a ejercer profesionalmente, conforme a normas, y no para ir ellos a aplicar las sanciones antes que incluso un juez se pueda pronunciar. Sí, claro. Entonces aquí ha habido de verdad conductas que han terminado con daños graves, y en consecuencia lo que cabe es investigar, precisar y hacer valer las responsabilidades políticas, administrativas y ciertamente penales que pueda haber. Eso le iba a preguntar, rector, ¿quién finalmente es el responsable de este actuar de Carabineros? ¿Es su director? ¿Es su ministro de Interior? ¿Es el presidente de la República? ¿Dónde radica la responsabilidad de una policía que ha torturado, que ha matado gente, que ha dejado a otros sin un ojo? Bueno, el derecho distingue categorías de responsabilidad, y se habla de responsabilidades administrativas, de responsabilidades penales, de responsabilidades civiles y de responsabilidades políticas propiamente, ¿no? Y es evidente que si Carabineros es un cuerpo de policía que está precisamente bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, es evidente que las responsabilidades políticas deben ser debidamente, ¿no?, creo yo, configuradas. No se trata de emitir un juicio aleatorio o a la bandada, no. Se trata de establecer claramente qué actos y qué relación causal hay finalmente en este conjunto de atropello a los derechos humanos y la decisión política de finalmente reprimir de la manera como se ha hecho. Y en ese sentido, entonces, rector, ¿merece una acusación constitucional el presidente de la República? Yo no estoy en condiciones de decir si el presidente merece. Creo que es, en definitiva, el ejercicio de una facultad que nadie debe sentirse inhibido de llevar a efecto, y a la hora luego de decidir si efectivamente se dan los supuestos normativos de
responsabilidad política, bueno, me parece a mí que el ordenamiento jurídico considera finalmente esos procedimientos y no veo que haya algo así como un principio que impida interponer una acusación constitucional contra un ministro de Estado o contra un presidente de la República, si es el caso. Otra cosa es cómo finalmente se vaya a decidir, pero el país tiene derecho. Entonces le cambio la pregunta, ¿no? A la luz de lo que ha ocurrido en Chile, ¿cabe entonces una acusación constitucional contra el presidente de la República? Yo creo que hay elementos que, a ver, quienes tienen la facultad tendrán que ponderar muy bien, porque yo creo que nunca uno debe dejar de establecer la relación de causalidad entre el acto de decisión de, por ejemplo, aplicar ley de seguridad interior del Estado o decidir un estado de emergencia y generar con eso, ¿no?, una serie, una cadena de hechos. Me parece a mí que es absolutamente pertinente, ¿no?, que los órganos políticos con las atribuciones competentes puedan llevar adelante una acusación y verificar si efectivamente se da esa relación, porque finalmente la responsabilidad política tampoco es una responsabilidad objetiva. El solo hecho de que el presidente haya decidido tal cosa, de allí no se sigue que tenga una responsabilidad política en esos hechos. Pero como no se ha determinado cuáles son las responsabilidades administrativas, cuáles son finalmente las cadenas, ¿no?, de concatenación que hay entre los diversos actos y decisiones de la policía, del ministro del Interior, a mí me parece que es también, a mi juicio, puede ser anticipado decir el presidente de la República tiene responsabilidad política. Usted la semana pasada, en el momento quizás uno de los más álgidos del movimiento, se juntaron como Consejo de Rectores con el presidente Piñera. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Cómo lo vio usted? ¿Con qué imagen se quedó del presidente Piñera, rector Valle? Bueno, los rectores fuimos básicamente para acoger, ¿no?, y hacer visible que acogíamos el llamado del presidente de la República a la paz social, porque nos parecía que en cualquier condición los países necesitan, digamos, de esa base fundamental que podamos entendernos sobre la base del diálogo, sobre la base de la discusión, y no es posible ninguna cooperación si no hay paz social. Y nos coincidió que mientras estábamos ahí precisamente se estaba discutiendo en el Congreso los términos, ¿no es cierto?, del acuerdo constitucional, y por lo mismo él se distrajo en un momento de la reunión con nosotros, porque tuvo que contestar un llamado que se le hacía desde Valparaíso, y claro, en ese momento abandonó la sala. Yo lo vi desde luego muy alterado, muy impaciente, y es muy explicable, ¿no?, con una comprensión, a mi juicio, todavía insuficiente de que el país ha llegado a esta situación no por simples razones de alteración del orden público, de personas, digamos, que de la noche a la mañana tuvieron algo así como un impulso frenético y que en definitiva se requería de un acuerdo político. Yo creo que él en ese momento ya estaba claro de que se requería un acuerdo político y que el gobierno debía estar presente en ese acuerdo político. Y lo vi por lo mismo apremiado porque ese acuerdo se produjera lo antes posible. Eso me pareció a mí, digamos, ver, y quienes estaban también en la reunión concurrieron en esta misma idea. Claro, que no eran solo un grupo de vándalos, ¿no?, sino que había un movimiento profundo detrás de eso, ¿no? Yo creo que a ese día jueves ya estaba claro en la coalición de gobierno que era indispensable un acuerdo político, una solución política, porque la respuesta policial, la respuesta militar ya eran claramente insuficientes. Y lo que debe hacer un gobierno es saber reconocer muy bien cuando efectivamente
se desbordan procesos sociales como estos, porque está uno simplemente ante unos hechos sociológicos que no puede modificar a voluntad. Lo cierto es que el país tiene una ruptura desde el punto de vista social, de legitimidad, ¿no? De reconocer legitimidad a las instituciones. Y entonces eso se hace sobre la base de que las instituciones revaliden, ¿no?, la confianza de la ciudadanía. Y no se hace simplemente por disposición entonces de las atribuciones que tiene el gobierno o que tiene un órgano político como el propio Parlamento. ¿Y usted como ciudadano, rector Valle, quedó conforme con este acuerdo? ¿O en qué habría que profundizar de acuerdo también a su conocimiento de derecho de cómo se va a hacer la próxima Constitución? Sí, yo creo que era necesario un acuerdo. Creo que este acuerdo tiene también algunos hitos importantes. ¿Ya? Se abre un proceso político nuevo. ¿A usted le gusta la Asamblea Constituyente? Sin duda, yo soy partidario de una Asamblea Constituyente e incluso soy partidario de que siguiera llamándose así y no Convención Constitucional, porque en definitiva también los símbolos y las palabras, desde luego, son ante todo símbolos, tratándose de la política. Me parece a mí que lo que debiera haberse aprobado allí es que la opción era entre un Congreso Constituyente, como había propuesto el gobierno, y una Asamblea Constituyente, que son dos órganos de naturaleza muy distinta. Y ciertamente no participo de uno de los numerales que tiene, digamos, ese acuerdo, el numeral 6, espero que no haya cambiado, que señala que el órgano constituyente, cualquiera sea, ¿no?, requerirá de 2/3 para aprobar normas constitucionales. ¿Por qué no le gusta los 2/3? No me gusta porque desde el punto de vista del análisis del lenguaje, eso equivale a decir también, lógicamente, ¿no?, que con 1/3 más un voto se podrá impedir que una materia esté regulada constitucionalmente. Y eso, me parece a mí, se puede transformar en un problema gravísimo a la hora de tener que construir un texto constitucional sistemático, coherente, autosuficiente, ¿no?, que efectivamente establezca las bases de una nueva institucionalidad política, económica. Y si tiene vacíos, obviamente eso va creo yo, a presentar una dificultad desde el punto de vista jurídico, sistemático. Sí, porque son vacíos que tienen que ser llenados, ¿verdad, rector? Tendrán que ser llenados. ¿Y cómo se van a llenar esos blancos? Bueno, yo creo que aquí también hay una razón, ¿no?, que es que la Constitución hasta ahora representó y representa en Chile el gran obstáculo para que tuviese lugar la discusión política, la decisión política y la democracia. La Constitución Política de 1980 suspendió la democracia respecto de aspectos fundamentales de la convivencia nacional, porque no era posible discutir políticamente esas materias, y porque además bastaba con que 1/3 más un voto se opusiera a la reforma constitucional. Y entonces me parece que se está siguiendo la misma fórmula. Y probablemente, dependiendo de las culturas políticas de los países y de las sociedades, uno podría decir, mire, puede que en otras realidades 2/3 resulte algo aconsejable, pero cuando los antagonismos son tan agudos, tan distantes, bueno, puede darse el día de mañana, independientemente del signo ideológico y del signo político que tenga el tercio, independientemente de eso, que 1/3 de carácter integrista con una ortodoxia, ¿no?, termine finalmente dificultando la adaptación que requiere, digamos, un texto constitucional. Le pongo un ejemplo. Si en materias tan importantes como si Chile va a ser un país unitario federal, no se llega a los 2/3 ni para uno ni para otro lado, ¿quién va a decidir algo que tiene que ser decidido, obviamente, en una Constitución? Bueno, esa es una dificultad. Yo creo que aquí tenemos que hacer una apuesta, sí, todos, digamos, a que tenemos la madurez suficiente, se alcanzará la madurez suficiente para poder definir el carácter del Estado de Chile, y las nuevas generaciones, quienes integren, digamos, el órgano constituyente,
deberán actuar también con la apertura, con la madurez suficiente. Porque si no, seremos o habremos sido un fracaso completo como comunidad pero política. usted sabe que para eso están las leyes, porque uno no puede dejarle todo al albedrío, sino que tiene que estar todo bien escrito, ¿no? De cómo realmente debe ser un proceso social o un ordenamiento social. Sí, ahora, mire, sobre esto pueden haber opiniones distintas. Las constituciones no tienen por qué ser exhaustivas, pero las constituciones deben contener los acuerdos fundamentales. ¿Ya? Y los acuerdos fundamentales precisamente, ojalá, sobre todas aquellas materias que sustantivamente definen Perfecto. El carácter del Estado, la relación del Estado con la sociedad y con los ciudadanos. Perfecto. Y eso, a mi juicio, se corre riesgo si usted pone como condición alcanzar los 2/3 y lo referimos eso a la cultura política chilena. Hemos tenido integrismo, hemos tenido ortodoxia y en consecuencia nos exponemos a que finalmente esas ortodoxias se hagan irreductibles y el sistema político en su conjunto entonces se vea expuesto a una incertidumbre que no habremos tenido. Por último, rector, ¿cuál es la gran oportunidad para la educación pública entonces después de todo esto? Se corre la PSU, hay 17.000 personas que perdieron su gratuidad. Dentro de este ordenamiento hay muchas contrarreformas, como también usted dijo. ¿Cuál es la oportunidad entonces para la educación pública ahora? Yo creo que la oportunidad para la educación pública, como la oportunidad para tener un sistema solidario de pensiones, como para tener una mejor salud pública, sigue estando en un movimiento social autónomo, independiente, que pueda efectivamente contrarrestar o interpelar al poder político, al poder de las instituciones, de modo que, en definitiva, este poder político tenga siempre que estar mirando a ese movimiento social y ese movimiento social ojalá no termine siendo cooptado por fuerza política alguna o por institución política alguna. Perfecto. Y entonces, ¿cuál es el paso que debiera darse, ¿no? en el fortalecimiento de una educación pública que está en el suelo? El paso, ¿no? Creo yo, es que mantengamos, digamos, a una sociedad civil, un movimiento social. ¿Qué le parece a esta ministra, por ejemplo? Muy activo, ¿o no? Y desde luego con propuestas también muy claras. Chile debe seguir fortaleciendo la educación pública. Los derechos sociales no pueden ser derechos de mercado. La experiencia dice que no hemos obtenido buenos resultados. Mire, más allá de todo ideologismo, si esto hubiese resultado y las personas finalmente obtuvieran buenas pensiones, los hospitales públicos fuesen centros que contaran con los insumos para poder atender a los pacientes que requieren de ese servicio. Si la educación pública efectivamente tuviera toda la cobertura que se necesita y los estándares de calidad que se requieren y no estuviese finalmente siempre pendiendo de la voluntad política de los gobiernos de turno, porque finalmente pasa eso, obviamente que uno diría, bueno, este es un país que puede vivir en paz. Lamentablemente, ¿no? El proceso social, el hacer de la sociedad chilena una sociedad de mercados, ¿no? A la larga nos ha llevado a que hoy día tenemos menos estabilidad social, Perfecto. Menos estabilidad política. No me ha respondido si esta es la ministra de Educación. ¿Cree usted que podría llevar adelante un fortalecimiento de la educación pública? Yo, mire, más que referirme a la ministra de Educación en particular, a mí me parece que aquí se produjo una cierta discontinuidad, porque se aprobaron unas leyes para llevar adelante el fortalecimiento de la educación pública, pero luego le sucedió a ese proceso un gobierno que no tiene convicción respecto de la necesidad que hay de que la sociedad cuente con una oferta pública vigorosa, con instituciones de educación superior que garanticen desde luego estándares de calidad, que la oferta privada esté debidamente regulada, que el Estado no termine transfiriendo recursos públicos finalmente para constituir algo así como un mercado de la educación, porque todavía eso pasa en Chile. Y entonces, claro, nos hemos encontrado con esa dificultad y por eso que yo creo que es muy positivo que la sociedad chilena
se repolitice en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de que se requiere ciudadanos activos, conscientes y sobre todo, creo yo, con la claridad de que no da lo mismo quien gobierne, no da lo mismo ir a votar o no ir a votar, no da lo mismo formar parte de una organización, de ser parte de un colectivo, y yo creo que ese aprendizaje, espero yo, lo tenga ya la sociedad chilena y sobre todo quienes más lo necesitan. Pecho frío de Jaime Bailey, un regalo de Penguin Random House para usted, Rector Valle. Este aplauso y este agradecimiento por haber venido. Que muchas gracias. Saludos al paraíso. Muchas gracias. En su nombre llevaré este saludo. Muy bien.